terminemos la clase de hoy, les voy a subir la clase de la semana pasada. Perdón, del martes. ¿Mm? Dos cositas. Primero, hoy a las 8:30 tienen reunión con Rodrigo. Es importante que estén todos porque van a ver el tema de las prácticas. ¿Vale? Así que ahí para que, bueno, yo le voy a pasar eh, la sesión al Rodrigo, ¿no? Para que tenga ahí la reunión con ustedes a las 8:30. ¿Ya? Eso. Ah, aquí me llegó un mensaje, a ver. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, recordarles que el jueves y el sábado pasado tuvieron una evaluación, que fue la intervención grupal. Yo aún no tengo las notas, pero quiero que se queden con la tranquilidad que en general, o sea, en verdad todas estuvieron muy, muy buenas. ¿Mm? Y este sábado tenemos otra prueba. Esta prueba es una prueba que está en Word y que ustedes la tienen que ir respondiendo. Por supuesto, pueden ocupar los apuntes. ¿Mm? Porque la gracia de esta prueba es que es como más de análisis. ¿Quieren que les comente un poquito sobre la prueba? Como para que vayan preparando el material y todo para el sábado. Ya. ¿Cómo, Romina? Sí, gracias. Ya, les voy a contar. Porque aquí la tengo. Bueno, como saben, es de A2. Tienen que revisar en qué consiste la entrevista clínica. ¿Mm? Eh, qué cosas tienen que considerar también a la hora de hacer una intervención. Posteriormente se le va a presentar un caso clínico como una viñeta donde ustedes van a tener que consignar el motivo de consulta, la sintomatología, el diagnóstico multiaxial DCM que les mostré y realizar una hipótesis de la conducta del usuario. Posteriormente se les va a presentar como fragmentos de intervenciones, como con el usuario y el terapeuta, y ustedes tienen que identificar qué tipo de intervención se realizó. ¿Ya? Repasemos un poquito, pues, ¿qué intervención habíamos visto? ¿Aló? ¿Qué intervención habíamos visto? Ya, pues, ¿qué intervenciones conocimos cuando revisamos tipos de intervención?
Las grupales, las individuales. Entonces, Ajá, sí, sí. Pero también revisamos otro tipo de intervenciones, po. ¿Se acuerdan que era como señalamiento? ¿Cuál otra? eh, Si no se acuerdan, me lo pueden decir. Y yo se los recuerdo. Está la clarificación, Perfecto. la confrontación, la Ajá. interpretación y la autorrevelación. ¿Algo así era, Sí. más o menos? La que no me quedó claro es la informal, eso. Pero la otra sí. ¿Esa sería o no? Perfecto, Ana. Eso es. Muy bien. Ahí para que lo tengan claro dónde buscar la información. Sí. Informal no me Informar, quedó Ana, muy claro. ya, es muy similar como a psicoeducar. Cuando uno Mm, realiza psicoeducación, pero no solamente podemos psicoeducar, por ejemplo, en droga, sino que también podemos psicoeducar en, por ejemplo, no sé, pues cómo funciona, qué sé yo, como, no sé, pues la agresividad o el modo en que se está comunicando la persona. Por ejemplo, decir, mira, no sé, por ejemplo, ¿no? Como tú dices que tiene un modo evitativo de comunicarte, ¿verdad? Con tu hija. ya, sí. Esto es llamativo porque lo bueno de la conducta, va, como que el pro de la comunicación, o sea, o de ser más evitativo, es que la fiesta marcha en paz, ¿verdad? Pero en algún punto, si se es muy evitativo, puede que el conflicto aparezca por otro lado. Algo así, eso es como informar. Es como la dinámica entonces. Exacto, es como que uno explica la dinámica, tal cual. Súper bien. Sigamos. Entonces van a tener unas viñetas y ustedes tienen que identificar qué tipo de intervención se hizo y argumentar, ¿ya? Como fragmentos de sesión de psicoterapia. Posteriormente viene un apartado donde tienen que dar ejemplos. Entonces, por ejemplo, de la teoría general de sistemas, ¿se acuerdan que había, no sé, pues estaba totalidad, equifinalidad, límites, ¿sí? Yo les voy a pedir de una de esas variables que den un ejemplo. Y sale consignado que el ejemplo no tiene que ser visto en clase. ¿Qué más? Les voy a pedir, por ejemplo, que puedan dar ejemplos de los axiomas también, que revisamos. Vamos, hay una pregunta sobre codependencia y, y van a ver, esperen, dos viñetas donde tienen que identificar en qué estadio del cambio está la persona. Eso es la prueba. Entonces, por eso es como una prueba más de análisis. Como que igual van a ver cosas que les van a ayudar a los contenidos que hemos visto y todo, pero también a todo análisis. Yo le iba a proponer que nos reuniéramos. Esta prueba yo creo que se desarrolla fácil entre horas. O sea, puede ser completa en mucho menos, ¿no? Entonces le iba a proponer que nos juntáramos a las 9:30. No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo? sí, profesora. Ya. Ana, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le podría avisar al curso de esto al WhatsApp? Que que la prueba partiría a las 9:30. Sí, yo les Ya, colgaré. muchas gracias. Te pasaste. Ya. Muchas gracias. Eso. Ya, entonces tenemos esa prueba. El martes les voy a pasar sobre entrevista motivacional y el jueves van a tener una pequeña evaluación que va a ser bastante más simple que la del sábado para que no se asusten.
Así que revisen la clase del DCM que le hice. Yo creo que esa va a ser la parte como más complicada del diagnóstico multiaxial. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan sobre la prueba del sábado? Profe, Sebastián, como va a ser, así como dijo usted, formato Word, se le va a enviar, ¿cierto? sí, me lo tiene que enviar al mail. Ya, vale. El sábado entonces nos reunimos a las 9:30, yo les presento la prueba y se las voy a mandar. Profe, Diga. se supone que, bueno, algunos ya tenemos el dúo, po. ¿O usted lo iba a elegir o uno lo elegía? No, ustedes. Ah, ya, porque estamos, ya, por lo menos yo ya estoy ok. Ya, súper. No, eso lo escogen ustedes. ¿Todos tienen pareja? ¿Hay alguien que esté solito o solita? Bueno, asumo que todos están con pareja entonces. Ya, vamos a terminar de revisar lo de... Si no hay más dudas sobre la prueba, vamos a seguir con el estadio, o sea, sí, el modelo transteórico del cambio. Bueno, para hacer un breve resumen de la clase anterior, comentarles que son estadios del cambio, ¿verdad? El primero, les voy a poner acá, esperen. El primero es la precontemplación, posteriormente la contemplación, preparación, acción, mantención y recaída. ¿Mm? Pregunta para ustedes. ¿Qué variable está presente en la contemplación que nos puede ayudar a identificar que justamente el usuario está en ese estadio? ¿Puede ser que el usuario reconoce que tiene un problema? No. Ajá, efectivamente. El O usuario en sea, la está más contemplación, receptivo, ¿sí? En la contemplación. exacto. En la contemplación el usuario ya reconoce que hay un problema. Entonces, en términos de balance decisional, los aspectos gratificantes del consumo se sopesan, ¿verdad? Están como en la misma, es como que pesan lo mismo que los aspectos aversivos del consumo o de la conducta adictiva. ¿Qué otra característica tiene la contemplación? Que el usuario tiene compromiso con la acción que se hace. Eso sería más en la etapa de preparación. Ya. Sí, justamente eso que acabas de señalar, claro, es como más de la preparación, que el usuario ya está como comprometido para realizar conductas para el cambio. Ya, profe. Ujú. La ambivalencia, ¿en qué estadio se da? ¿O de qué estadio es muy característica? Del contemplativo, profesores. ¿Cómo? Del estadio contemplativo. Muy bien. Sí, del estadio contemplativo.
¿Alguien me podría dar un ejemplo de ambivalencia? ¿Cómo puedo reconocer que alguien está ambivalente? Cuando todavía el usuario no está enfocado en el compromiso, como que tiene ciertas dudas, todavía no tienen un orden, su orden de prioridades más o menos. Ujú. Sí, ¿verdad? Esa impresión nos da, es como que todavía no tuviese tan Como claras las está dudoso, prioridades, ¿no? Claro. Y Natalia, ¿me podrías dar un ejemplo de ambivalencia? Por ejemplo, cuando el usuario es, por ejemplo, un interno, yo que lo veo en comunidad, está con los pensamientos afuera. Entonces pesan más los pensamientos o los estímulos externos que el enfoque con el tratamiento, que tener como de repente bien puestos los pies en la tierra. Ya tiene como motivación, pero empieza como a dudar un poco, entre para Ajá. allá, para acá. Justamente la ambivalencia tiene que ver, preguntaba a la Michelle el otro día, ¿no? Como qué relación tiene la ambivalencia con el dudar. Justamente hay como es como que la persona quiere y no quiere al mismo tiempo. ¿Mm? Así uno podría definir la Puede ser, por ambivalencia. ejemplo, cuando no sé, la persona dice, pucha, me gusta fumar marihuana porque me siento más tranquila y ando como más relajada, pero después, pucha, igual me da lata porque me da la pálida y después me siento que me duele la cabeza. O sea, son sentimientos contradictorios. O sea, le gusta y después, Perfecto, Ana. eso es. Eso es. Tal cual. Eso es. Es como que logra dar cuenta de ambos aspectos, ¿no? Como de lo gratificante y de lo aversivo. Claro, Súper y eso bien. pasa en las parejas también, po. Estoy enamorada, pero no sé, me da rabia cuando se ríe mucho con las chicas, no sé. Claro, Algo por así. supuesto. O sea, como el amor y el odio, como te Pasa. dije la otra vez. Ah, de veras, Es como, pues sí, tú dijiste que era como el amor y el es co- odio. es como me asusta, pero me gusta. Esa, tal cual. Como me asusta, pero me gusta. Ya, quédense con eso que dice la Tati, esa es la ambivalencia, ¿ya? Para que lo recuerden. Ya, pues, entonces, pareciera ser que pudimos hacer ahí un resumen sobre la materia que vimos el martes. Habíamos quedado con que, dependiendo del estadio en el cual está la persona, nosotros vamos realizando o desplegando diversas estrategias, ¿no? Es decir, en algún punto nos vamos a tratar, digámoslo así, igual a un usuario que está precontemplativo, a uno que está en preparación, ¿verdad? Requieren como distintas estrategias terapéuticas. Habíamos revisado algunas cognitivas y ahora estamos revisando unas conductuales. Y habíamos visto autoliberación y manejo de contingencia. En este nos quedamos. Para recordar un poquito, bueno, la persona logra aplicar técnicas de control de contingencias y responde positivamente a su aplicación por parte del terapeuta. El manejo de contingencias, cualquier técnica de condicionamiento operante que intenta modificar una conducta por medio del control de las consecuencias. Es decir, a ver, contingencia tiene que ver con que se interviene como en lo que ocurre posteriormente a la conducta, ¿verdad? Tenemos que evaluar para hacer manejo de contingencia cuáles son los estímulos que pueden actuar como reforzadores de la conducta de consumo o bien que pueden
favorecer la disminución de la conducta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, el hijo de una señora, ¿no? Que creo que lo vimos cuando revisamos codependencia, que se fue de carrete como hartos días y volvió y ella no lo dejó dormir hasta tarde, le llevó desayunito a la cama. Claro, puede que esa conducta esté favoreciendo o reforzando la conducta del consumo. Entonces, en eso consiste el manejo de contingencias, como analizar qué estímulos pueden estar siendo reforzadores o aversivos. Entonces, por eso consiste la presentación contingente o el retiro de estos reforzadores. Ya, les voy a dar un ejemplo, porque dice, o sea, el condicionamiento operante, no sé si lo conocen, se los voy a marcar en negrita, que este es un concepto de la teoría conductual. ¿Saben qué significa condicionamiento operante? Profe, Dígame. es como una forma de enseñar. De hecho, se ocupa mucho como en educación, sí. Y que lleva como cosas positivas en sí. No necesariamente, Ah, ya. porque mira, lo voy a poner así, Sebastián. Imagínate, ya, tú tienes un hijo y tu hijo hace una conducta, pues tú estás en el supermercado y se pone a llorar, hace unas pataletas del terror, así, ¡guau! ¿Ya? Entonces, no sé, a ver, ¿cómo podría ser? Ya, y tú, oye hijo, esto no, y lo castiga. ¿Sabes qué? Pásame el celular, no lo va a tener. Quitarle el celular sería una conducta, ¿verdad? Que se realiza para disminuir esta conducta que es como complicada de manejar, que serían las pataletas. Entonces tú aplicas un estímulo, en este caso quitar el celular, o aplica una conducta, ¿no? Para que disminuya la probabilidad de que de nuevo aparezca la pataleta. Eso es condicionamiento operante. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces, claro, ahí se inscribe, Skinner hablaba, no sé, por el castigo, que el castigo disminuye esa conducta indeseable. Hay distintos tipos de castigo, ojo, no es como... pero que hay, por ejemplo, otras conductas que aumentan la probabilidad de volver a repetirla. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, a mí me duele la cabeza y como me duele la cabeza, yo voy y tomo una aspirina. Como con la aspirina se me quita el dolor de cabeza, es contingente. ¿Se dan cuenta? Me duele la cabeza, me tomo la aspirina y se me pasa. Ocurre como en un mismo momento, en un continuo de tiempo. Por eso se llama contingente. Entonces me tomo el paracetamol y se me quita el dolor. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, ya, cada vez que me duele la cabeza, ¿qué voy a hacer? A tomar el paracetamol. Entonces, la conducta de tomar el paracetamol se me queda instalada. Son como, le estoy dando distintos ejemplos, pero más o menos es el condicionamiento operante. Es como tú tomas la conducta y ves qué tipo de estímulos hacen que esa conducta se mantenga o disminuya. Y contingencia, pues se llama manejo de contingencia, es como, tiene que ver con cómo esos estímulos operan en ese momento en particular y en el caso de adicciones, estímulos que están vinculados al consumo problemático de alcohol y droga. Y condicionamiento operante lo desarrolló Skinner. Yo no sé si lo han escuchado, que es un tipo que ocupaba lentes. Recuerden que en la teoría conductual todo parte ay, ¿cómo se llama este gallo? Pavlov, ¿se acuerdan del perro de Pavlov? En Rusia. Por ahí parte esta línea conductual, con el condicionamiento clásico que se llama y posteriormente este condicionamiento operante. Bueno, otra estrategia se denomina relaciones de ayuda. La persona identifica y usa redes de apoyo social, familiares, amigos, que pueden facilitar el proceso de cambio en la conducta adictiva.
Entonces, por ejemplo, uno va trabajando, ¿no? La posibilidad de que la persona pueda contar lo que le está pasando, que pueda quizás profundizar en ciertas relaciones que percibe como positivas para sí mismo. Estas relaciones de ayuda se puede trabajar como de distintas formas, pero una de las formas es como a través de este circulito que ven acá. Ustedes con el usuario lo que pueden hacer es mostrarle estos círculos y decirle ya, escribe tu nombre al medio. Entonces aquí yo pongo Raiza, ponte tú. Escribo Raiza. Y ahí ustedes me preguntan, ya Raiza, ¿quiénes están más cerca? ¿Y por qué? Después, ¿quiénes están más lejos? ¿Y por qué? Después, ¿quiénes me gustaría que estuvieran más cerca? Y posteriormente, ¿qué puedo hacer para que se acerquen? Entonces, la persona, ponte tú, yo te puedo decir, a ver, aquí, ay, yo siento súper cerca a mi mamá, a mi hermana y a mi amiga Clara y a mi pareja. Y tú le pides al usuario que vaya escribiendo los nombres. Entonces, pues, ya. Y ahí como más, un poquito más lejos, lo voy a poner con otro color. Ahí. Bueno, más lejos, pucha, con mi papá, como que igual tenemos contacto, pero es como más distante. Fue tu papá. ¿Sí? Acá. Sí, mira, sabes que tengo como un primo que cuando tengo problemas igual lo llamo, pero no siempre hablamos, pero como que igual sé que puedo contar con él, ¿vale? Y ponte tú después más afuera, me voy a poner en otro color. Ya personas que están lejos. Y no sabes que yo tengo un hermano mayor que se fue de la casa como hace 5 años y en verdad como que tarde, mal y nunca sabemos de él. Yo trato de contactarlo y no contesta el teléfono. Entonces a él lo pongo más afuera. Entonces pueden ir trabajando esto con los usuarios, justamente porque, por ejemplo, ya sabe que pueden contar con estas personas, que le expliquen, bueno, y cómo te relacionas con ellas, porque están más cerquita, como estos del medio, ¿no? Como, bueno, que va a tenerlo más cerca, qué cosa podría hacer para ellos, y ahí poder favorecer eh, como la exploración de la red de apoyo y como el posterior uso de la red de apoyo, ¿no? Porque muchas veces pasa que uno efectivamente cuenta con red de apoyo, pero no la utiliza, po, ¿no? Así como, no, si yo me las puedo solo, me las puedo sola. O a veces, ay, es que no quiero molestar. ¿Mm? O a veces, ay, no, que voy a andar contando mis cosas. Y a veces en verdad tenemos red de apoyo, pero como que no la utilizamos. Eso. ¿Andabas conocían estos círculos? Que me acuerde, no, profe. ¿No, Michelle? Mm, no. Ajá. Esto es una estrategia que pueden ocupar, ¿vale? Como para explorar red de apoyo y trabajar el modo como de activar la red también. Hay como otra estrategia que se llama contracondicionamiento. El contracondicionamiento implica que la persona logra modificar la respuesta, ya sea cognitiva o conductual, provocada por estímulos que están condicionados a la conducta adictiva, y pudiendo desplegar conductas alternativas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, usualmente cuando yo estaba en periodos de alto estrés de estudio,
me fumaba, claro, me fumaba un pito porque me ayudaba a relajarme y hasta me podía ayudar a concentrarme más, pero ahora como por el contracondicionamiento, ya en vez de fumarme un pito cuando estoy muy estresado y con mucha pega y qué sé yo, es periodo de exámenes, me voy a ir a dar una vuelta y a pasear a mi perro. Y me he dado cuenta que esa forma es como que me evita fumarme el pito, por ejemplo. La idea del contracondicionamiento es muy similar a lo que hablamos antes de la autoliberación. La idea es poder favorecer en el usuario o en la usuaria que amplíe el repertorio conductual, es decir, que tenga más alternativas de conductas frente a la conducta adictiva. ¿Mm? El otro es el control de estímulos. Entonces hay un automanejo de los estímulos discriminativos que van a alterar esta probabilidad del comportamiento adictivo. Quizás en el control de estímulos principalmente se evita la exposición a situaciones de riesgo. En eso consiste. Entonces, por ejemplo, si yo cada vez que me juntaba, no sé, pues con mis amigos del colegio y nos tomamos unas piscolas y además nos tiramos una sopiclona, la idea es que al menos en este periodo, porque recuerden que esto va como por estadios, ¿sí? Esto es como para el periodo ya más como contemplativo de preparación, el control de estímulo. ¿Mm? Entonces ahí, al menos por ese momento, se le sugiere al usuario o a la usuaria evitar situaciones que puedan tener como alto riesgo de consumo. Y esas situaciones, más que uno decirlas, la idea es que la persona se dé cuenta, wow, como que en este momento yo soy muy bueno para consumir esto que quiero dejar de consumir. Eso, principalmente. Entonces, estas estrategias las van aplicando como en los distintos estadios. Los primeros que hablamos como aumento de la conciencia, era como alivio dramático, revelación ambiental y autorrevaluación, se utilizan en los primeros estadios. Posteriormente la preparación, que se utiliza esto de la autoliberación, que era, recuerden, como esta posibilidad como primero de imaginarse distintas alternativas y posteriormente empezar a implementarlas, como esto de ampliar el repertorio conductual, ¿sí? Y posteriormente ya en las fases de preparación, ya pueden como utilizar esto del manejo de contingencias, relaciones de ayuda, contracondicionamiento y control de estímulo. ¿Mm? Justamente en estos estadios de preparación y acción, como fuertemente, ¿no? Y ya como en el estadio, o sea, se sigue como utilizando los estadios de mantención, en el estado de mantención. Eso. Ya. ¿Qué cosas no se sugieren? No ayuda a avanzar en estos estadios o en el proceso de cambio el mostrar una mirada enjuiciadora. Desde esta teoría se ocupa la palabra cliente, ¿ya? Recuerden que es como una teoría norteamericana. Para nosotros, claro, nosotros no ocupamos mucho cliente, pues ocupamos más la palabra paciente, usuario. Bueno, si el usuario se siente juzgado en su manera, o sea, en su actuar, va a tender a responder de manera defensiva, dificultando la posibilidad de aumentar su conciencia sobre el problema. ¿Vale? Entonces, una de las sugerencias es no enjuiciar. Y cuando hablamos de no enjuiciar, estamos hablando de no utilizar juicios de valor, tales como, oye, que eres mala persona, oye, pero eres un adicto, oye, pero sí, oye, pero ¿por qué hace eso? ¿Mm?
Porque justamente las personas, cuando nos sentimos juzgadas, tendemos a actuar de forma defensiva, po, ¿sí? Y hay dos formas defensivas, ojo. Hay una que es más, que igual sigue siendo defensiva. Ya, la primera es como decir, ay, no, ¿qué te pasa si yo lo hago por esto y a mí nadie me entiende, qué sé yo? Como manifiestamente defensiva. Pero hay otra forma que es como una forma de condescendencia, como sí, sí, tiene razón. Ya, sí, sí, es verdad que soy malo. Como que eso también es defensivo, po, ¿sí? Entonces, justamente la idea es como evitar que las resistencias del paciente, que las va a tener, porque estamos hablando de una conducta adictiva, poder como no elevar, como progresivamente ir disminuyendo esta resistencia. De igual manera, la confrontación, entendida como enfrentamiento, no confrontación como técnica terapéutica. Así como, oye, ¿qué onda? Tú dijiste que no iba a consumir y mira, estás consumiendo, no estás cumpliendo el compromiso. También puede provocar este efecto como indeseado, ¿no? De despertar como actitudes más defensivas por parte del usuario. Por eso, desde esta mirada, es muy importante poder ir comprendiendo, ¿no? La función del consumo, a qué se vincula, cómo el sujeto evalúa su consumo, qué efectos tiene para él, qué consecuencias tiene en su vida, en qué áreas, cuáles son las prioritarias. Bueno, por otro lado, es clave no presionar para la acción, ni intentar convencer acerca de la necesidad de hacer cambios. Miren qué interesante. La motivación de la persona que se encuentra en esta etapa no alcanza a dar el impulso para realizar acciones distintas, dado que aún no considera que hacerlo tenga algún sentido. Por eso, particularmente en los estadios de precontemplación y contemplación, se sugiere no presionar para la acción. E incluso en el estadio de preparación, ojo, donde el usuario ya quiere como, ya está barajando estrategias, ¿sí? Ya está viendo como qué conductas puede realizar para disminuir el consumo. Incluso en ese estadio es importante que los terapeutas no presionemos ni intentemos persuadir. Nuestra labor o nuestra función es ir mostrando justamente cuáles son las consecuencias de esta conducta problemática. Ir evaluando prioridades, ir trabajando con los valores, ¿sí? Como quiero ser, o sea, me siento cómodo siendo la pareja que soy hoy en día, me siento cómoda siendo la hija que soy, ¿sí? Como, o qué esposa quiero ser, o qué esposo quiero ser. Como ir trabajando también la parte valórica. A mí en lo personal, como que siempre he tenido mucho, como, quizás porque estoy en colegio católico, pero como que nunca me acomodó la palabra valórico, como que aparte me gusta el psicoanálisis, entonces como casi de otra línea. Pero lo interesante de lo valórico es que en algún punto es pertinente, ¿no? Preguntarse si es que queremos ser como estamos siendo, o si queremos ser de una forma distinta. Vivimos en una sociedad que se preocupa tanto de instalarnos la pregunta de cómo queremos ser como profesionales o como trabajadores, que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ponernos la camiseta por la empresa, qué sé yo, ¿no? Pero tan poquitas instancias para preguntarnos, ¿quiero ser yo como pareja de esta forma? ¿Sí? O quiero ser de esta manera con, no sé, pues con tal o cual persona. ¿Mm? Como que creo que ahí apunta un poquito como el tema de lo valórico. Por ejemplo, yo quiero ser un buen esposo, pero me doy cuenta que cada vez que tomo alcohol, peleo con mi señora, la trato mal, le grito, y la verdad es que eso no va con lo que yo quiero ser como esposo. No quiero ser así.
a veces, justo en esas etapas como de precontemplación, uno puede hacer algunas técnicas como, utilizar técnicas como de situaciones hipotéticas. Entonces uno le puede decir al paciente, por ejemplo, y a un poquito extremo, pero igual funciona, uno le puede decir, ya, y fuese el día de tu funeral, y por ejemplo, en este caso, tu esposa tuviese que hablar de ti, ¿qué te gustaría que dijera? ¿Qué te gustaría que dijera de ti? No, me gustaría que dijera que yo siempre fui, no sé, pues, muy preocupado de ella, que la traté con mucho respeto, que siempre la amé. Ya, perfecto. ¿Eso te gustaría que ella dijera de ti? Sí. ¿Y qué tan así eres en la cotidianidad? Del 1 al 10, no sé, pues ahí ustedes pueden ir jugando. ¿Mm? Es difícil no enjuiciar. ¿Mm? Todo recuerden que los prejuicios, decía Freud, que operan como economía psíquica. Los prejuicios te ahorran energía psíquica. Es cosa, uno ve a alguien, ve, por ejemplo, no sé, qué es lo que dice en términos de contenido, cómo se mueve, y uno inmediatamente lo clasifica en algún lugar. Es economía psíquica. Sale más barato psíquicamente el prejuicio. Y si bien podemos cuestionarnos el ser prejuicioso o no en la vida en general, lo que no podemos hacer es ser prejuicioso con nuestros pacientes. Porque en el momento en que somos prejuiciosos, nos quedamos tomados por algo, dejamos de escucharlo. Yo no sé si les conté, pero también, además de terapeuta, soy, o sea, como que superviso a colegas míos. Y justo hoy día me pasó que supervisé a una colega que estaba viendo un caso que le derivaron de un joven que había cometido agresión sexual. ¿Mm? Y claro, cuando llegan casos que como con etiquetas grandes, ¿no? Agresor sexual, bueno, y con todo lo que ha pasado también, que una anda más sensible, más perceptiva. eh, pero me gustó tanto lo que me comentaba mi colega, ¿no? Ella, cuando vio a este joven, lo primero que le dijo, mira, yo ya sé por qué vienes para acá, pero quiero que me cuentes quién eres tú. ¿Mm? Antes de que me cuentes qué fue lo que pasó. Y en algún punto encontré tan bonito este gesto, ¿no? Como de, es tan fácil a ver, ya, a ver, ¿y qué pasó? Y cuéntame, ¿y qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué, verdad? Pero antes de eso, ella intentó pesquisar, bueno, que ya estoy tomada por esta información de que es agresor sexual, ¿no? Pero cómo intento humanizar a esta persona que está al frente a pesar de esta información que ya tengo. Les puse un caso un poquito más extremo justamente porque cuando tengamos prejuicios con nuestros pacientes nos tenemos que preguntar qué de este prejuicio está obstaculizando la escucha de alguien que la está pasando mal. Quizás no la pasa mal como yo, de la misma forma que yo, ¿no? Quizás yo cuando la paso mal lloro, grito, qué sé yo, ¿no? Pero quizás él padece de otra forma o sufre de otra forma. Y nuestra pega es intentar averiguarla, de qué forma sufre esta persona. ¿Mm? Eso. ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, del anterior, de cuando la persona todavía no está lista para hacer un cambio, que nosotros no insistamos para que lo haga.
Entonces eso me quedó un poquito confuso. ¿Qué sería? ¿Solamente ayudar a la persona a aclarar sus ideas? A ver, ponme en un ejemplo, Michelle, para poder responder mejor. Voy a poner un ejemplo muy básico y simple, que es lo único que está veniendo en mi cabeza ahora ya. Sí, Sería, por dile nomás. ejemplo, una persona que le gusta mucho tomar alcohol y la pasa Ya. muy bien así como en fiestas y cosas, entonces ella quiere dejar de hacerlo, pero al mismo tiempo no quiere dejar de salir a fiestas ni de cortar los hábitos que tiene. Ajá. Entonces, ¿cómo lo motivaría? ¿Y por qué querría dejarlo si le gusta? Porque ele está haciendo mal, sabe que cuando toma hace cosas que no debe ser. Ajá. Es como que la persona dice como, cuando tomo hago cosas que no me gusta hacer, Que se pero arrepende aún así después. la paso Eso. demasiado bien. Exacto. Ya. Y en eso, Michelle, la pregunta sería, ¿Cómo motivarla al cambio? ajá, perfecto. Ya. Ahí lo que podríamos hacer con esa viñeta que nos trae, podríamos ver, bueno, de qué se arrepiente. De qué cosas que ha hecho se arrepiente en el estado de alcohol, por ejemplo. Mm. Y ahí hay distintas cosas, pues puede ser, no sé, po, de peleas que ha tenido, quizás con personas significativas. Oye, y esas personas significativas, ¿cómo está la relación actualmente con ellas? No se quebró. Ah, chuta. Y cuentas con otras personas significativas. La idea es como ir preguntando, Michelle, como esto de, por ejemplo, lo que acabas de decir. Ya me gusta tomar porque la paso muy bien, pero hago cosas que me arrepiento. Y ahí tú te agarras. ¿De qué cosas se arrepiente? ¿Qué significan esas cosas para la persona? ¿Qué está perdiendo a propósito de eso? Dígame, Michelle. Ya. No, profe, estaba pensando, entonces, tienen que ser preguntas. Sí, la mayor herramienta es preguntar. Mm. Esa es la principal herramienta, más que saber, así como, mire, yo te voy a decir todo sobre el consumo. No, nuestra mayor herramienta es preguntar. ¿Qué es para ti esto? ¿Qué significa para ti esto? ¿Por qué te arrepientes? ¿Cuánto tiempo te dura el arrepentimiento? Hay gente que se arrepiente, por ejemplo, y no duerme en 3 días arrepentida, cuestionándose, rumiando a morir. Entonces ahí uno puede ir trabajando con eso. Oye, mira, chuta, la pasáis súper bien carreteando, pero después no podéis dormir en 3 días. Ahí uno va reflejando, ¿verdad? Sí, ya, profe, muchas gracias. De nada, Michelle. Bueno, tener en consideración que, que frecuentemente hay usuarios y usuarias que son catalogados como pacientes resistentes por quienes los reciben, o personas no motivadas y por lo tanto no aptas para determinados tipos de ayuda. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con esto Prochaska, que es como uno de los autores del modelo transteórico? Que en general hay un prejuicio muy, muy grande con los pacientes con consumo de sustancias, particularmente con aquellos que han intentado distintos tratamientos. Mm. Y es como que de comienzo uno pierde la esperanza. O como se dice, esto de se baja demasiado las expectativas del tratamiento. Bueno, por esto mismo los autores plantean que gran porcentaje de personas que inician un proceso de ayuda al final desertan o abandonan, no encontrando un espacio que lo reciba de la manera en que ellos lo necesitan en ese momento, considerando su resistencia, sus temores y sus dificultades. Es por ello que es tan importante los estadios del cambio, porque si yo realizo una buena evaluación del paciente y
identifico en qué estadio está, puedo trabajar con el paciente de acuerdo a sus propias necesidades. Yo no puedo aplicar la estrategia de manejo de contingencias, por ejemplo, contra condicionamiento en pacientes que están precontemplativos, porque lo más probable es que el paciente se me vaya corriendo, pues. Y como no, si no lo ve como un problema. Y entonces, esto es una crítica que hacen los autores en general a los dispositivos de salud, porque en general no está como este ideal del paciente, como este paciente que va a obedecer, que va a seguir indicaciones, que se va a comprometer al 100 al cambio, y en la realidad, y ustedes los que han tenido como experiencia de trabajar en comunidad, en residencia, sabemos que el paciente ideal como que medio no existe, po, ¿sí? Y un poquito el modo en que los autores plantean la teoría también nos muestra eso, ¿no? Es como, no es lineal el proceso de recuperación, no es lineal. No es que el día 1 me voy a sentir pésimo y no sé, a los 3 meses, güey, ahora sí, amo la vida y qué bacán y puedo ser quien yo quiera. No es tan así, y lo sabemos, ¿no? Entonces es importante ahí que ustedes vayan trabajando con el material que les traiga el paciente, con con sus historias, con sus propios temores, con sus propias fantasías. Por ejemplo, me da un terror que me abandonen. Y uno como terapeuta, ya, pero usted al parecer está haciendo muchas cosas para que lo abandonen, po, ¿sí? Se está peleando con todos sus seres queridos, llega, no sé, bajo efectos del alcohol, ¿verdad? Y empieza a hablar muchas cosas que hasta usted encuentra inadecuadas posteriormente. Entonces dice que tiene terror al abandono y mire, pues paradojalmente que es como que estuviese haciendo muchas cosas para que lo abandone, por ejemplo. Otra cosa que hay que tener en consideración es la resistencia, que nos muestra que intervenciones son más adecuadas en un determinado momento y en determinadas personas en particular. Así como también qué no debemos hacer para elevar aún más la resistencia y por lo tanto aumentar la posibilidad de abandono. A mí me ha tocado un montón de veces como, no, es que a mí el doctor me dijo que era adicto, entonces no fui nunca más, ¿qué se cree? Si lo mío no es una adicción, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, es importante considerar el factor resistencia, que la resistencia es una variable que está a lo largo de todo el proceso, como de todos los estadios, pero está más fuerte, por supuesto, en lo precontemplativo, ¿no? Y va disminuyendo progresivamente la resistencia. Pero hay que tenerle tiempo, hay que tenerle paciencia, ¿no? Entonces, ya, aquí les tengo un caso clínico. Tienen que responder lo siguiente. ¿En qué estadio del cambio está la persona? ¿En qué nivel están las variables de cambio? Acuérdense que las variables de cambio eran balanza decisional, tentaciones y... A ver, espérenme. Y sensación de autoeficacia. ¿Y qué estrategias propondrían ustedes? ¿Y por qué las propondrían? ¿Ya? Así que les voy a pedir que lean este caso que está acá. Michelle, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy. Michelle, ¿me podría leer el caso en voz alta? Ya. Gracias. Mujer de 43 años vive con 2 de sus 3 hijos. Ingresa a la hospitalización con diagnóstico de depresión mayor, cuyo gatillante se vincula al fallecimiento de un hijo. Se le aplica un test de drogas, dando positivo THC y COC. Antes del test explica, ojo, me va a salir positivo. En sesión refiere, el fin de semana fue una amiga a la casa. No sé si quiero tener ese tipo de amistades tóxicas. Me trajo cocaína y jalé con ella. Después le dije, por favor, estoy en un tratamiento por la muerte de mi hijo.
no me hace bien esto. Ella se arrepintió mucho y me pidió disculpas. Muchas gracias, Michelle. Ya, van a Vale. tener 5 minutos para resolver lo siguiente. ¿En qué estadio del cambio estaría la paciente? ¿Cuáles creen ustedes que serían las variables de cambio? ¿Y qué estrategias propondría? ¿Está bien 5 minutos o quieren más tiempo? De un poquito más, pues, profe, unos 10. Ya, Carlos, dale. Mira, son las 8:13. Démosle hasta las 8:23. ¿Te tinca? Vale, profe. Ya pues, 10 minuticos.
¿Aló? Ya pues. ¿Aló? Hola. Ya, profe. Ya, cuénteme, Carlos, ¿en qué estadio del cambio estará la paciente? Estaba en el estadio de contemplación. En el segundo estadio. Ya, dale, Carlos. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está la conciencia o sea, claro, está consciente de que existe un problema. Y tienes como las ganas de no seguir con esa conducta. Manifiesta intenciones de abandonar conducta. ¿Algo más, Carlos? No, Ya. Bien. Veamos si algún compañero está de acuerdo o te complementa. Oga, ¿Alguien más? ¿Aló? Ya voy a tener que sacar por nombre nomás. ¿Qué, Carlos? opino igual. Verdad que era yo. Ah, qué loco. Opino igual, mi Cali. Ya, Ana. Yo estoy de acuerdo con el Carlos, porque sí, porque no puede estar en el estadio de precontemplación, porque en esa fase la persona no se cuestiona. En cambio, en el estadio de contemplación sí ella se está cuestionando incluso que fue la amiga y que ella sabía que no lo tenía que hacer. Ajá. Bien. Por Bien, eso bien, se está ella cuestionando. tiene, claro, y tiene ella conciencia que debido a la muerte de su hijo tiene esta conducta adictiva. O sea, reconoce que Bien. tiene un problema. Eso lo podríamos colocar así. Reconoce factor desencadenante. Sí, eso. Estoy muy de acuerdo contigo, Ana. Efectivamente, creo que no es lo mismo cuando la persona reconoce que hay un factor desencadenante a cuando no. Súper bien. Chun, 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 a ver quién más está presente. Manuela Yuque, ¿está por ahí? Profesora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, ¿está de acuerdo con los compañeros de que la paciente estaría en un estadio de contemplación? Sí, de contemplación, profesora. Yo estoy de acuerdo con Ana y con Carlos, porque en realidad Ajá. en esa etapa está reconociendo lo que realmente lo que le aqueja, el problema, de que no es bueno para ella, y tampoco para los demás, o sea, para los hijos que le rodea, pues. Sí, estoy de Ajá. acuerdo con primero, profesora. Manuel, ¿y qué variable es muy característica de este estadio? ¿Qué variable? Que empieza con A. Y termina en encia. Profe, la ambivalencia. Ambivalencia. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Manuel, ambivalencia. Gracias, Manuel. Sebastián, ¿usted logra pesquisar que la paciente está ambivalente? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿En Ahora, qué? lo ¿Qué que le me llamó llama? la atención Ajá. es que el hecho, claro, recae por esta situación, o sea, consume por esta situación, pero en ningún momento se dice que es adicta o que tiene problemas en sí de consumo. Mira, buena observación. Claro, es como que se menciona, ¿no? De que tiene Es una consumo de esta situación, sustancia.
Claro, solo se dice que ella claramente va a salir positiva porque consumió, pero en ningún momento vemos que dice que es paciente o adicta, sino que el diagnóstico es solo depresión mayor. Mira que muy buena apreciación, Sebastián. Es como que nos quedaría pendiente explorar el patrón de consumo, ¿no? Exacto. Muy bien, Seba. Perfecto. Ya, pero ¿en qué notamos la ambivalencia? ¿Se acuerdan que la Tatiana nos decía que la ambivalencia era como, ¿cómo era, Tati? Ay, me asusta, pero me Me gusta. asusta, pero me gusta. ¿En qué notas la ambivalencia en esta paciente? Que ella no quiere tener ese tipo de amiga porque sabe que va a consumir, pero igual consumió. O sea, tiene el sentimiento de agrado y de como de hoy. O sea, no quiere estar con la amiga, pero sabe que con ella igual consume. Y después Muy más bien. encima se arrepintió. Ahí podríamos decir ambivalencia Sí. manifestada o, perdón, referida en el vínculo con su amiga. Y aquí hay algo que es bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con que en algún punto es como que esta amiga fuese como, ¿se acuerdan cuando hablábamos como el tema de los estímulos? Como que la amiga fuese un estímulo que la lleva a consumir. Lo interesante y por qué también podríamos plantear que está en el estadio contemplativo es porque deposita en la amiga como esta responsabilidad del consumo, ¿no? Es como, ay, veo a mi amiga y por eso consumo, ¿sí? Más adelante, en los siguientes estadios, lo que esperaríamos es que la paciente pueda también reconocer, ¿no? Como, ok, si es mi amiga, como que ver a mi amiga, estar con ella favorece que yo pueda hacer, desplegar esta conducta, pero también hay algo de mí que está vinculado a esto, pues. Oigan, ¿está Rodrigo acá con nosotros? Yo voy a dejar la grabación hasta acá. Aquí.